ejercicio. Ya lo tengo uno acá. Vamos a mostrar este ejercicio que ya lo tienen ustedes. ¿Se ve el enunciado? Sí, profesor. ¿Lo ven? Perfecto, ya. Se trata de lo siguiente. Acuérdense que la materia que entra es el motor de inducción solamente. Un motor de inducción de 460 volts, 25 HP, 4 polos, tiene la siguiente impedancia, expresada en ohms, y referida a todo el circuito del estator, o sea, el primario. Están R1, R2, X1, X2 y XM, todos con sus valores que están escritos ahí. El deslizamiento lo dan de datos, 0,022. Sabiendo todos estos datos que están arriba, estos parámetros y el deslizamiento, piden buscar lo siguiente: la corriente del estator en régimen normal, la misma corriente del estator pero en la partida, después la velocidad en régimen normal. En la partida la velocidad es 0, así que la pregunta es la velocidad en régimen normal. Solución. Fíjense, falta un dato aquí. Cuando no se da, es que el circuito no lo tiene, no se coloca. El RFE, que le llamo, las pérdidas del fierro están representadas por la resistencia del fierro, una resistencia equivalente, no es que tenga la resistencia física del fierro. La resistencia equivalente que representa las pérdidas del fierro al multiplicarla por la corriente que va por ahí. Pero no está, pues, así que esas pérdidas deben ser muy pequeñas, así que no se pusieron en este ejercicio. Pero este es el circuito que vamos a calcular. Nos preguntan por esta corriente, tanto en la partida como en el régimen. Primero en régimen, después en la partida. Después nos preguntan por la velocidad. Si ustedes se fijan, el circuito, yo para calcular la corriente I1 en régimen o en general en la partida o en régimen, tengo que hacer el siguiente análisis circuital. Si yo quiero calcular I1, debería ser B1, que es dato de entrada, partido por toda esta impedancia que está acá. Y esa impedancia es, estos dos están en serie en paralelo con esto, y esto está en serie con esto de allá. Y eso es lo que está representado como Z, pero Z lo hice parcial. El Z1 lo hice acá, y en realidad aquí le llamé Z1, pero el mismo Z. Ese Z es el paralelo de esos dos, fíjense. El paralelo de estos dos que están ahí, hay una serie después con algo que está en paralelo, una reactancia. Esa serie con esto que está en paralelo se llama Z o Z1. Aquí se me fue el 1, da lo mismo, pero este es el Z que estoy calculando. Y el Z total sería igual a esta impedancia más este Z que ya calculé. Y ahí está el Z total. R1 más JX1 más el Z que está aquí arriba. Reemplazando los valores, tenemos el Z, el R1 lo conozco directo, X1 también, y el Z, eso lo vamos a calcular acá. El Z está representado por esta expresión. Está el S metido ahí. No podemos desprender el S aún porque es una variable. Esa variable tiene dos valores, 0022 y la que tenga en la partida. Vamos a investigar. Entonces, tengo que dejar esta expresión más ordenada, metiéndola ahí. Aquí está, pero en función de el S siempre. Ahí está el deslizamiento. Y esa es la ecuación que hay que ir reemplazando. Para ese 0022, o sea, aquí pongo 0022, que es en régimen, reemplazo todos los datos, los números, y llegamos a este valor complejo. Un valor rectangular de una expresión compleja. Aquí está el valor en este rectangular y este módulo y ángulo. Polar se llama esto, polar y rectangular. Entonces, el I1, que es el que andamos buscando, es igual a
al V1 partido por toda esta impedancia completa que es Z total. Y V1 se toma como referencia ángulo cero. Siempre en los motores de inducción se toma como referencia el V1. V2 no, porque no existe, está cortocircuitado. El V1 es el que se toma como referencia. Y el Z es el que está acá. Y hemos calculado la corriente tanto en módulo como en ángulo, sabiendo que la referencia es el voltaje. ¿Qué pasa para la partida? La parte B del problema dice la corriente en la partida. En la partida siempre el deslizamiento vale 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice yo? En esta ecuación que ya estaba lista, el Z para la partida, esto vale 1, eso vale 1, y junto los trabajos y llegamos al Z 1,838 ángulo de 58,451. Por lo tanto, el nuevo I1 va a ser esto, que estaba de antes, partido por esto, que es nuevo. Y la corriente en la entrada es 250,672 ángulo menos 58. Aquí hay que explicar algo, ¿eh? Siempre se dice que en las máquinas de inducción la corriente partida es como 6 veces la corriente nominal. 5, 6 o 7 veces. Por ahí anda el promedio 6 veces. Los maestros eléctricos siempre, a todos los motores de inducción en la partida son como 6 veces. Bueno, en realidad aquí lo calculamos exacto. En el régimen es 32,7 amperes y en la partida es 250,6 amperes. Significa que es mucho más grande. Habría que dividir 250 partido por 32 para saber cuántas veces más grande es. Ustedes lo pueden hacer después. Es más o menos eso lo que dice la leyenda mundana de los maestros, que dicen que como 6 veces aquí lo hicimos en forma exacta. Ahora, para el cálculo de la velocidad es bien simple. La velocidad está dada por esta expresión, en régimen. Ns por 1 menos S. Ns es la velocidad sincrónica, 120 F partido por P, donde F es la frecuencia y P el número de polos. Como este problema decía que eran de 4 polos y la frecuencia 50, reemplazamos y queda 1500 revoluciones por minuto. La reemplazo allá arriba y queda 1467 revoluciones por minuto. Y ahí termina este problema. Siempre yo hago, cuando lo presento más ordenado, así como este, no manuscrito, voy resumiendo algunos cálculos, ¿no? Por ejemplo, de aquí me salté acá, de ahí reemplacé directamente acá, y ustedes lo pueden ir comprobando después. Pero cuando tengo un borrador, como lo voy a mostrar ahora, un ejercicio por ahí, está con más detalle. Por ejemplo, este, a ver. Ya se ve en borrador, no le preparé como para un PowerPoint o un PDF. Solamente el enunciado. Es una prueba que hice hace tiempo, en 2006. Quise mantener eso para que lo vean. Se trata de lo siguiente. Las pruebas las voy cambiando, rotando, o las voy inventando algunas. Depende de los tiempos que yo tenga. Por ejemplo, este se trata de un motor de inducción de 60 Hz, de 2 polos y es trifásico. Funciona a una velocidad de 3502 RPM y una potencia de entrada de 15,7 kW. Y la corriente de entrada también es de 22,6 amperes. La resistencia del estator es 0,2 ohm por fase. Y nos piden calcular la potencia, perdón, está bien, calcular las pérdidas de potencia I cuadrado R disipada en el rotor. Es una potencia de pérdida disipada. Entonces, este problema, la gracia que tiene es que trabaja con relaciones, más que con la ecuación en detalle que hemos visto en la materia. Y también las relaciones las hemos visto. Por ejemplo, hay una relación dentro de la ecuación que dice que la potencia de cobre del rotor es igual a S por la potencia del campo giratorio. Pero aquí no tenemos el S directo y tampoco tenemos el campo giratorio directo, hay que calcularlo. Entonces la potencia del campo giratorio, según lo que hemos visto, es la potencia de entrada menos las pérdidas del cobre del estator. La potencia de entrada la tenemos, que es 15.700 watts. ¿Qué más tenemos?
Las pérdidas del cobre del estator no están en forma directa, pero la podríamos calcular. La tenemos acá. I cuadrado por R. La corriente del estator la conozco, 22,6, y la resistencia del estator también. Entonces, esto al cuadrado por esto me da las pérdidas, pero como es una máquina trifásica, hay que multiplicarla por 3, porque esto es por fase. Pero si es trifásica, por 3. Y ahí da el resultado. Las pérdidas del cobre del estator, por el momento, en lo que andamos buscando intermedio, es 306, para recién ponerlas ahí. Y como la potencia de entrada ya es dato, hago la resta. 15.700 menos este que calculé recién, da recién las pérdidas del cobre, perdón, de nuevo. La pérdida es la potencia del campo giratorio. Esta es la potencia del campo giratorio, la que estamos ahí. La necesito para meterla allá. Y finalmente calcular las pérdidas del rotor. Y ahí tengo las pérdidas, la potencia del campo giratorio. Listo. Ahora necesito el S. El S lo calculo con esta expresión. NS menos N partido por NS, que está en la materia. 3600, ¿de dónde salieron? De acá. 120F partido por P. 60 Hz, dos polos, 120 una constante, y da 3600 RPM. Esa la coloco acá, ahí está. Y el N lo dieron, 3502. Calculamos el S, y al tener el S, lo introduzco allá, y finalmente tengo las pérdidas del cobre del rotor. Y ahí sale 419,05 watts. Ahí se calculó este problema solamente usando algunas relaciones entre ellos, con los datos, según los datos que nos den. O sea, en función de los datos que nos den, hay que descubrir qué expresiones o qué fórmulas son las más adecuadas para resolver el problema. Cuando era presencial, me estoy acordando, los alumnos tenían formularios. En el caso de ustedes, demás que lo pueden tener. Las pruebas yo les aceptaba que llevaran un formulario o yo les ponía un formulario. La mayoría de las veces ellos lo ponían y yo lo revisaba si estaba bien. Y ponían todas las fórmulas porque no es necesario aprenderse todas las fórmulas, sino que hay que saber tenerlas y saber dónde se ubican, dónde se usan y cómo se usan. Eso es lo que vale. Uno dice, ya, esto se puede calcular así, veamos cómo es la expresión y la usa. Así que tienen acceso a todas las ecuaciones para poder resolver cualquier problema. Veamos otro ejemplo. Salgámonos de ahí, vámonos a un generador sincrónico. Este es un generador sincrónico. Un generador síncrono o sincrónico de 1000 kVA es de alta potencia, eso es un MVA, es como de las centrales ya. Las centrales están compuestas por varios generadores y algunos son de 1000 kVA, otros son de 10.000 kVA, o sea, 10 MVA o de 100 MVA. Veamos este. Es trifásico conectado en estrella y tiene una resistencia de armadura de 2 ohms y una reactancia sincrónica de 20 ohms. Calcular la regulación de tensión a factor de potencia 0,4 en adelanto. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, antes de resolver el problema, yo ya como solución quiero saber cuál es el ángulo que corresponde a esto. Arco coseno de 0,4 me da 66,42 y lo recalco que está en adelantado. Con eso en mente empezamos a ver cómo resolver este problema. Veamos. La ecuación básica, según los datos que nos dieron, es esta. Acuérdense que les dije recién, según los datos que nos den, hay que saber qué ecuación buscar. Aquí tenemos la reactancia sincrónica, la resistencia de armadura y los voltajes. Ahí tenemos el E, en los voltajes que nos dieron. Siempre ve el voltaje de la salida de las máquinas sincrónicas. Es un generador. RA lo dieron y XD también lo dieron. Por lo tanto, yo aquí voy a encontrar el E. ¿Por qué? Porque necesito una regulación. Va a ser E menos B partido por B. Es lo mismo que hemos visto en los transformadores. La regulación. Por lo tanto, hay que calcular el E. El B lo conozco. Vale 4.600 partido por raíz de 3. Acuérdense que
tuve que dividirlo por raíz de 3 porque está conectado en estrella y es el equivalente de una fase el que tomamos. Entonces, al estar en estrella, esto hay que dividirlo por raíz de 3. Y ahí está. Y su A es la potencia que nos dieron, partimos por la fórmula de la S igual a raíz de 3B por I, despejamos el I, y ahí está la solución para esta parte, con el ángulo que está en adelanto, 66,42 grados, que lo hemos calculado recién. RA, XD, lo coloco ahí, y está resuelto el problema. Módulo y ángulo. Aquí lo que interesa son los módulos, así que aquí va a ir 1315,61, 1315,61 va a ir ahí. Y este valor va a ir acá. Ese valor dividido por raíz de 3 da, en realidad da este, 2655,81 al hacer esa división. Ahí lo puse en forma explícita y aquí ya está en detalle. De una regulación muy mala, pero ese es el problema que nos dieron, que tenemos. ¿Por qué es mala? Porque la regulación siempre uno quiere que estén cerca del cero, positivo o negativo, pero cerca del cero. Más 0,1, más 1, más 3, menos 2, menos 5, más 5, pero no 50. El problema es que es este. Cuando la carga tiene un condensador fuertemente predominante en la carga, o sea, esto significa que aquí el condensador está mezclado con una resistencia y está en adelanto, por eso sé que es una mezcla entre resistencia y condensador. Y siempre los condensadores suben los voltajes en la salida de las máquinas. Por eso el voltaje en la carga es mayor que el voltaje cuando está en vacío. Y por eso es dio negativo. Y es muy mayor porque el factor de potencia está muy atrasado, o sea, el número es muy chiquitito, está adelantado, pero el valor es muy bajo. Lo ideal sería 0,8, 0,85 un factor de potencia, pero es 0,4. Por eso nos dio un valor tan fuerte de regulación. ¿Qué concluye uno? Que siempre, ojalá las cargas de las máquinas fueran resistivas inductivas y con factor de potencia no tan bajo, que sea un poco más alto. Coseno phi 0,8, 0,9, 0,75 a lo mínimo. Terminamos. Ahí hemos hecho estos problemas. Y hay otros más. Veamos este. Para que no quede fuera nada con el motor Chun. Con la máquina de continua. Este es un motor paralelo, o Chan, o Chun. 50 HP, 250 volt, 1200 RPM. Cuando se dice con devanados de compensación, significa que no hay efecto de reacción de armadura. Así que el flujo de este motor, cuando esté en vacío o con carga, va a ser siempre el mismo. No va a ser reducido por la carga. Porque en la práctica el flujo es reducido un poco por la carga. Poco, pero lo reduce. Pero en este problema, y en la práctica, ¿cómo se compensa eso? Colocando devanado de compensación, que lo vamos a ver después más adelante en máquina. Pero aquí vamos a adelantar un poco el concepto diciendo que no hay reacción de armadura porque se le colocaron devanado de compensación para anular el efecto de reacción de armadura a este motor. Nos dieron la resistencia de armadura de 0,06. Está todo metido ahí, la escobilla, la devanado de compensación que están en la línea y los interpolos, todo. El circuito de campo tiene una resistencia total de 50 ohms que produce una velocidad en vacío de 1200 RPM. Y hay 1200 espiras por polo de campo. Ese número coincidió, ¿no? Casualidad, no, pero no tiene por qué ser igual a eso. Encontrar la velocidad del torque de este motor cuando la corriente de entrada es 100 amperes, o 200 amperes, o 300 amperes. O sea, son como tres problemas en uno. Solución. Usamos las fórmulas que corresponden a esta máquina. CFN, B es igual a E más IRA. Aquí en máquinas continuas no trabajamos con complejos porque son puros números reales, ¿no? Si aquí ustedes juntan esto, lo meten acá y despejan el N, van a llegar a esta ecuación. B menos IRA partido por CFI. Ahí tengo una de las preguntas que nos hacen. Es la forma que vamos a tener que usar. Vamos a tener que usar esto. Pero hay varias cosas que aquí no están atajando. Primero,
lo más fuerte, el CFI. La constante ni el flujo no la conozco. No hay nada que diga eso. Pero sí sé algo, que entre vacío y carga el flujo permanece constante. Así que el CFI lo puedo calcular con la máquina en vacío. O sea, cuando el motor no tiene carga, prácticamente cero carga mecánica. Está girando solo. Por lo tanto, en ese caso, no hay corriente. Es nula. Entonces queda B partir por CFI. Y de ahí yo puedo despejar CFI. Porque B es conocido, 250. Y N también es conocida la velocidad, 1200. Y ahí lo reemplazamos. 250 por 1200. He obtenido el CFI que voy a meter acá. Se mantuvo constante. Esto es vacío y esto es en carga. Como dice que se mantiene sin problema de reacción, esto es constante, se mantiene. Por lo tanto, reemplazo ahí. Donde dice eso, coloco esto. El B lo conozco. El I sub A no lo conozco. Es lo que están preguntando por ahí, o sea, es lo que están diciendo. Pero lo que andamos buscando es el N. Pero directamente no lo conozco aún. RA sí lo conozco en forma directa. 50. Perdón, 006, muy chiquitita, ahí está, 006. Y el 50 es la resistencia del campo. Siempre la resistencia del campo es mucho, mucho más grande que esta. En el laboratorio, por ejemplo, la resistencia del campo son 120 ohm y la de armadura son de 0,1 ohm. Todo más grande, pero igual son grandes la diferencia. Seguimos. Ya tenemos un poco más avanzada la ecuación, pero el IA es la corriente que está en el inducido, no la corriente de línea. Entonces, en las ecuaciones ustedes van a ver que IA es igual a corriente de línea menos I sub F, donde yo puedo calcular I sub F con los datos que están acá. 50 y tenemos el voltaje y 50. Por lo tanto, 250 partido por 50 da 5 amperes. Entonces aquí en vez de colocar IA voy a poner IL menos IF, pero IL lo van dando acá, para tres casos diferentes. Así que lo voy a dejar expresado ahí. Y el 5 salió de acá. Por eso lo remarqué. Esta es la fórmula que vamos a usar, que está deducida para este problema nomás. Entonces, ¿por qué lo hice así? Porque como IL lo preguntan 3 veces con distintos casos, lo dejé en general. Dejémoslo un rato ahí tranquilo, vamos al torque. Torque es Kφ sub A. Kφ con el Cφ está dado por esta expresión. Lo pueden buscar. Y el Cφ lo conozco, lo tengo ahí. Por lo tanto, reemplazando 60 dividido por 2pi por Cφ me da este valor. Lo meto allá. El IA, como yo sé que es IL menos IF, el torque queda con esta expresión. Ese número por IL menos 5. ¿Estamos listos? Para la letra A, pongo 100 ahí y pongo 100 acá y calculo velocidad y torque. Para la letra B, coloco 200 acá y 200 acá y tengo velocidad y torque. Para la letra C pongo 300 y 300 y tengo velocidad y torque. Ahí está la tabla. Está resuelto el problema. Está respondido. Para los tres casos. Ahora sí que estamos listos. Algún ejercicio que esté acá, lo tengo acá. Pongan atención en este problema, yo no se lo voy a explicar ahora, se lo tienen que estudiar solito acá. Es uno bien largo que está acá, pero está resuelto. Lo hice en Excel y lo traduje acá a esto. Tiene muchos detalles, ustedes se pueden saltar esto, lo hacen ustedes y llegan acá al resultado. Pero en el Excel lo quise poner todos los detalles para que vaya resolviendo. Es más corto de lo que se vea. De aquí ustedes se saltan, lo hacen por su cuenta y llegan acá al tiro, a esto. Pero aquí está puesto nomás representado así. Y ahí están todas las respuestas. Ustedes van a ver este problema. No se lo voy a explicar ahora porque quiero que lo estudien por su cuenta y lo analicen.
Y ahora sí que estamos listos. Ya no los veo más hasta que los vea en máquinas eléctricas, porque la próxima semana solamente están las pruebas. La prueba corta el jueves y la prueba larga el viernes. Y vamos a estar en contacto, puede ser a través del Team, algún alumno, o por el correo si tiene alguna duda, pero antes de preguntarme cosas muy livianas, analicen primero todo. Y ya cuando no tengan, se consultan entre ustedes, cuando tengan contacto ahí por telemático o por chat. Y una vez que aclararon entre ustedes, ya estamos bien. Pero si no aclararon, por último, uno de ellos, si son 2 o 3 que están estudiando juntos ahí, me pregunta. Pero no me hagan preguntas muy obvias que no las voy a responder, porque tienen que estudiarla más a fondo. Voy a responder las que sean más lógicas, que yo sé que puede ser más difícil de encontrar, y ahí se las puedo responder. Ojalá que no tengan dudas, porque los problemas están hechos para que se entiendan por sí mismos. Ahora sí, pregunto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahora que hay más alumnos, voy a decir que no hay problemas en el Moodle, está todo bien, están en paralelo 1 y paralelo 2, ustedes están en el 1. Y las notas igual, están en el 1 y el 2. Los que tuvieron más problemas me parece que fueron los del 2. Y así que no creo que ustedes hayan tenido mayores dramas. ¿Ustedes tuvieron algún problema cuando fueron al Moodle o fueron a las notas de nuevo? ¿Alguien tuvo problemas en verlo? ¿Anteayer y ayer? No, profesor, en mi caso no. Ya. No, profesores tampoco. Ya, en realidad el otro grupo fue víctima de eso que pasó. Un malentendido de la gente de acá, de la informática. O sea, lo abrieron, pero no repusieron las notas, que tuve que volver a ponerlas yo en la del otro grupo. Se habían borrado todas. Y las tuve que volver a poner. Ya. No se olviden de que si alguien quiere hacer presencial el laboratorio y no lo ha mandado, tiene que mandar el consentimiento diciendo que consiento. Y si alguien no va a venir, tiene que poner rechazo. Pero todos tienen que responder. El que no responda, bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Pero tienen que responder todos. Era plazo hasta ayer, pero todavía pueden hacerlo hoy día si es que alguien todavía no lo envía. ¿Alguna pregunta, alguna duda general? ¿De los problemas o de lo que viene? Por mi parte no, profe. Ya. Ya están cansados, día viernes, última hora, ya están. Está bueno que descansen. Ya nos vemos. Voy a publicar pronto la otra semana las pruebas para que la hagan a las 20 horas el jueves y a las 20 horas del viernes. Y estudien en la semana. Las clases que no están conmigo, estudienlas, hagan los problemas. Profe, entonces la tercera prueba va a ser en base a la experiencia que hagamos. Sí, los que hagan la experiencia, que son varios ya, los que se anotaron, va a haber unas preguntas que yo voy a hacer respecto a la experiencia, y otra pregunta que le voy a decir a los profes que van a hacer la experiencia, que me la den a mí para yo hacérselas después a ustedes. Y nada más. Y va a haber notas del informe. O sea, va a haber una prueba corta de informe, o sea, no de informe, de preguntas, y va a haber un informe que ustedes tienen que entregar después que hagan la experiencia. Un informe completo me lo envían a mí y también a los profesores que hicieron la experiencia. O se lo envían a ellos con copia a mí, o viceversa, pero ellos y yo debemos tener los informes, según cómo los agrupen los profesores. Profe, entonces usted no va a hacer el laboratorio. No, ya lo hice muchos años, así que ahora lo hacen los otros. ¿Se puede saber quién va a hacer el laboratorio?
el señor Ismael Campillay, que ya ha hecho también, tiene experiencia, y el señor Jorge Vega, o sea, el director y el jefe de carrera. Ellos van a hacer. Ah, ya, profe. Así que van a hacer la experiencia de sincronización de la máquina sincrónica a la red. Es lo que pasa en una central eléctrica, cómo se hacen las cosas. En forma automática, pero ustedes lo van a hacer en forma manual. Qué bueno que lo sepan manual porque en caso de falla de automatización, los ingenieros tienen que meter las manos y hacerlo bien. Manual. Es como si falla un avión y el automático falló y el piloto tiene que manejar el avión y aterrizarlo. Lo mismo acá. ¿Alguna otra duda? No, por lo menos por mi parte no. Ya, si hay dudas, bueno, ya, probablemente los problemas le van a acarrear alguna duda, aclárenla entre ustedes primero. Porque son muchos, imaginen que todos me preguntan, yo no voy a atenderlos a todos. Primero entre ustedes, y si ya cuando sea muchos me preguntan a mí. Pero los problemas, insisto, están bien explícitos y no solo dedíquense a los problemas que están ahí, son como 8 o 9. También vean de algunos textos, por ejemplo, el Jesús Fraile o el otro, el que se me olvida, lo tengo igual. Los que les di en la bibliografía hay varios problemas resueltos ahí. Traten de ver si es que ya les sobró tiempo para estudiar, véanlo desde ahí también. Pero no se compliquen mucho porque estos son a nivel básico nomás, no son muy complicados porque en máquinas eléctricas se ve más completa la historia. Hay que aplicar el teorema de Tenin en las máquinas de inducción porque hay que hacerlo exacto y nosotros acá lo hicimos aproximado, ¿no? Igual vale, pero es para que sepan. Nos vemos ya la próxima vez, no sé cuándo lo voy a escuchar, pero ahí vamos a estar en contacto. Chao, profe, Ya, gracias. profesor, gracias. Luego. Chao, Chao. profe, gracias. Chao, profe, Hasta una que- próxima profesor, gracias. oportunidad.